Maussan Televisión. Buena televisión. El mundo virtual es infinito y prácticamente todo el mundo tiene acceso a él, ya sea a través de una computadora o de un teléfono celular. Quizás tú has utilizado alguna aplicación para jugar, para viajar, para conocer personas, pero ¿qué pasaría si te dijera que a través de tu celular también se puede acceder a planos que escapan de nuestro entendimiento? Es decir, que lo que comienza como un juego se pueda transformar en algo mucho más oscuro. Esto es, Entre Hechizos y Realidades. Todo comenzó un día común, en donde un grupo de 5 adolescentes, 4 mujeres y un hombre, llegaron a la casa de Estela, con la intención de que les leyera las cartas. Sin embargo, ante la negativa de Estela, los jóvenes le contaron algo mucho más oscuro. Y es que ellos habían descargado una aplicación que parecía inofensiva, pero que rápidamente se había transformado en algo muy oscuro, pues su vida había cambiado por completo. Me llamo Estela y soy bruja. Fueron primero yendo de uno en uno los niños, unos jovencitos entre 14 y 15 años, a que querían que les leyera las cartas. Les dije que no, porque eran menores de edad. Me dijeron que estaban muy preocupados porque habían estado bajando una aplicación del celular en el cual se leían rituales para llamar a invocar a los espíritus y a los demonios. Lo que en un principio era un juego de retos, poco a poco se transformó en algo extraño. Y es que en la aplicación comenzaban a producirse frases en distintos idiomas que ninguno de los jóvenes entendía. Pero la rareza de este juego iba incrementando. Y es que comenzó a repetir ciertas frases que daban órdenes, hasta que la interacción pasó de lo virtual a lo real, volviéndose una experiencia cada vez más oscura. Una de ellas había tenido un accidente, lo atropelló una bicicleta, la otra, le llamaban y se oían ruidos, se oían como interferencia, no le contestaban nada, pero se oían, no veía como tal un número definido en su celular. La otra persona se le fueron de alguna manera presentando situaciones personales de depresión, de instintos suicidas, y el chico perdió un dedo, la parte de su dedo. Entre los rituales, obviamente, que hacían, tomaban y cotorreaban y todo esto, al fin jóvenes, ¿no? Por eso es que estaban preocupados. Sin embargo, había algo extraño en una de las jóvenes, Norma, quien confesó con una voz quebrada y llena de temor que ella nunca jugó con la aplicación, porque desde el principio había sentido miedo. Sin embargo, al estar presente cuando sus amigos comenzaron a jugar, no había vuelto a dormir en paz, pues las pesadillas la acosaban noche tras noche. Además, escuchaba voces susurrándole al oído y sentía una presencia de algo o alguien en su habitación. Bueno, Norma estaba muy retraída, estaba muy pálida, cabizbaja. Al fin jovencita no se veía motivada y espiritualmente estaba muy apagada. O sea, su espíritu estaba muy bajo, muy oscuro, estaba muy apagado. Estela, preocupada, ofreció su ayuda y comenzó a trabajar con los jóvenes, sobre todo con Norma, descubriendo una realidad peor de la que imaginamos. Sucesivamente, pues, se les dio cita para seguir con las limpias y el tratamiento. Yo hago la limpia física y hago la limpia espiritual. Norma
regresó junto con sus padres, debido a que su estado estaba empeorando. Ella fue la que fue con sus papás, sus hermanos, y pues estaban preocupados por ella. Fue la chica que sí continuó yendo a la revisión, yendo al tratamiento que les estuvimos dando. De hecho, estaban preocupados porque el papá perdió el trabajo, la mamá estaba pasando también por situaciones de depresión, estaba sin ánimos de nada. Los niños, o sea, los hermanos, no tenían algún síntoma de nada. Cada día que pasaba, el estado de Norma era peor, hasta que un día, una llamada lo cambiaría todo. Estuvimos trabajando trabajando con las limpias, pero llegó un problema muy fuerte a mitad de las limpias. Yo les pedí que durmieran con ella los hermanos, cada quien tenía su recámara. Una de las noches uno de los hermanos me llamó muy asustado, muy preocupado porque su hermana estaba levitando en la cama. Estaba levitando, estaba flotando, diciendo palabras no conocibles, palabras en otro idioma. Y aparte pronunciaba mucho a la mía. La mía es un demonio griego. Es muy antiguo este demonio. Muy, muy fuerte lo que tienes que hacer para poder invocarlos o para poder llamarlos. Cuando se tiene entre 14 o menos edad y se hacen ese tipo de invocaciones, son almas más puras, todavía no tienen tanta maldad. Como consecuencia, para los entes y para los demonios, son muy productivos para ellos, se pueden alimentar de ellos. Su hermano narró que en una de las tantas noches de angustia, Norma fue poseída por una entidad. Esta niña empezó a invocar a la mía, a la mía, a la mía. Me hablan, ¿qué hacemos? Ya les dije lo que podíamos hacer en ese momento, me ayudaron ellos a poder recuperarla porque ella ya estaba hablando otras cosas que no podían entender ellos, estaba flotando y casi convulsionando. Estela decidió ayudar a Norma, interviniendo de una forma diferente, esta vez desde el plano espiritual. Entonces yo viajé hacia ellos, espiritualmente hablando. De alguna manera empecé a cerrar los portales que sin querer se habían abierto. Ella, de alguna manera, cuando la lograron bajar, los hermanos, obviamente asustados, la estaban deteniendo de una de las manos y otra de los pies. La estuvieron bajando, la retenían en la cama. Sin embargo, ella les ganaba con el poder que tenía. Entonces, al viajar con ella, al estar con ella en ese momento, sacándola de ese trance, porque era un trance, le empezamos a bajar, a manera de que se fue soltando y se desmayó. Se desmayó, cayó en el piso y ya los hermanos empezaron a reanimarla y todo. Le dieron un poquito de agua, la estuvieron reanimando y ya la estuvimos poniendo bien. Eso fue en la noche, madrugada. Ya en la mañana, al siguiente día, lo primero que hicieron a primera hora fue llevarla conmigo. Igual empezamos a trabajar ritualizaciones, empezamos a cerrar portales y a terminarla de atender. Norma siguió acudiendo con Estela hasta lograr cerrar todos aquellos portales que se habían abierto, hasta que un día Norma y su familia no volvieron. Algunos piensan que decidieron confiar en su fe católica para liberarla de aquello que la poseía. La terminé de atender, pero ya no supe después ya nada de ella. Ahí terminé de atenderla, cerré portales, se recuperó, eso sí se recuperó, ya no tuvo más problemas en eso. Se termina el trabajo y ya la gente se va. La historia de Norma es la clara muestra de que lo sobrenatural está en todas partes, por lo que hay que tener mucho cuidado.
pues el mundo virtual puede funcionar también como un portal hacia lo desconocido, como una puerta que se abre, dejando entrar entidades oscuras, mucho peores de lo que imaginamos. ¿Alguna vez te has encontrado entre la vida y la muerte, acariciando el velo entre los dos mundos? Esta es la historia de Alex, a quien una experiencia cercana a la muerte le cambió la vida para siempre. Esto es Entre Hechizos y Realidades. Soy Alejandro y creo en la Santa Muerte. Esta es la historia de Alex, quien a la edad de solo 16 años enfrentó de cerca lo que sería su propia muerte. Sin embargo, el destino, a veces cruel e impredecible, parecía que tenía otros planes. Yo iba para la escuela, en ese entonces tenía 16 años. Eran las 6 de la mañana, un poquito más temprano más o menos. Y cuando yo iba en camino, al tomar el camión, una persona se me acerca para asaltarme. Me dice que le dé las cosas, yo me distraigo con una persona que está atrás de mí. Y en cuanto él también se distrae después de mí, yo me echo a correr. El ladrón lo que hace es voltear, dispararme, y mi instinto fue seguir corriendo. Una noche, mientras caminaba despreocupado, fue sorprendido por un grupo de asaltantes. En un abrir y cerrar de ojos, la violencia se desató. Un disparo resonó en la quietud de la noche, perforando el aire y su pecho. Alejandro cayó al suelo, con un pulmón colapsado, desangrándose lentamente. Lo llevaron de urgencia al hospital. Me toqué el costado, sentí un golpe muy fuerte. No sabía dónde estaba la bala y lo que hice fue marcarle a mi mamá, los esperé un rato, llegué al hospital y ahí fue cuando me dijeron que yo no iba a pasar de esa noche. También se tardaron demasiado en atenderme, eso fue en la madrugada y hasta la noche fue cuando me intubaron y me dijeron, pues tú no sobrevives. Luego de este terrible hecho, las oportunidades de Alex de seguir con vida eran escasas, pues los médicos no le daban oportunidad, como un frío puñal para su familia, pues no había esperanzas y su vida pendía de un hilo delgado y frágil. Alex sentía cómo su vida se escapaba lentamente de su cuerpo, pero no estaba listo para partir. Tenía miedo. Claro, llegó un punto en el que yo no me recuperaba, o sea, yo no estaba drenando la sangre como debía drenarla. Entonces yo sentía que no me recuperaba. Entonces llegó un momento en el que era de día y yo por alguna razón me sentía muy cansado en ese momento. Mi mamá estaba al lado de mí y lo único que hice fue cerrar mis ojos. Para mí fue como un parpadeo, pero fue muy rápido el sueño. Fueron sueños como si soñaras despierto. En su sueño, Alejandro regresaba a casa. La sensación de familiaridad lo envolvía, como si nunca hubiera estado en el hospital. Música sonaba a lo lejos, un ritmo que le era agradable. Caminó hasta su habitación y se recostó en su cama. Todo parecía normal, hasta que la canción empezó a cambiar. La letra hablaba de un hombre acostado, repitiendo la frase una y otra vez, hasta que la voz se distorsionó. El primer sueño fue cuando yo iba regresando a mi casa, como si estuviera saliendo del hospital, recién llegando, y entro al que anteriormente era mi cuarto, me acuesto, se está escuchando una canción muy padre, como en estilo de rap, y a mí me gustaba mucho y nada más me acuerdo de la frase que dice del hombre acostado y las paredes empiezan a tornarse rojas, como si estuviera sangrando y convirtiéndose como en carne viva, como si estuviera dentro de un estómago prácticamente. Es algo muy raro,
No sé qué era lo que estaba pasando, no sentía miedo como tal, pero sí era muy extraño para mí. Y lo que hice fue pues, abrir los ojos, volteo, está mi mamá, está todo normal en el hospital y pues vuelvo a cerrar los ojos. Ahí es cuando ya estoy en otro lado. Me acordé mucho de la película del Aro, que es como todo en blanco y negro. Los extraños sueños para Alex no terminaron aquí. El segundo sueño fue diferente. Todo era azul y blanco, un paisaje frío y distante. Alejandro se encontraba en un bosque sombrío. A lo lejos, una fuente de sangre lo llamaba. Comenzó a caminar hacia ella, hipnotizado por la extraña atracción que emanaba del líquido espeso y rojo. Sin embargo, antes de llegar, una niña apareció ante él. El único distinto es una fuente que se ve a lo lejos en medio del bosque. Voy caminando hacia esa fuente y de la nada se me aparece, antes de llegar a la fuente se me aparece una niña. La niña no me da miedo, o sea, se me queda viendo, nada más se ve pues, como que la mitad del rostro. Y después me muestra sus manos en esta posición, con un montón de gusanos y sangre que está escurriendo como si los hubiera sacado de la fuente. En ese momento, Alex entendió que esos gusanos provenían de la fuente, de algo podrido y enfermo. Supo que la sangre representaba su pulmón, lo que lo estaba matando, como si la niña le estuviera mostrando el mal que debía ser extraído de su cuerpo. De nuevo, abrió los ojos, pero esta vez algo más lo esperaba en la habitación. Frente a él, la ventana comenzó a gotear sangre. Lentamente, esta sangre formó la figura de una persona, con un pico largo y afilado. Alejandro quedó paralizado, sintiendo la presencia de la muerte. Pero antes de que la figura pudiera acercarse, la imagen se desvaneció. Veo hacia enfrente y veo cómo la ventana de enfrente de mí tenía como un polarizado, el cristal estaba polarizado, pero empieza a escurrir como sangre. Y se enfrenta, o sea, se forma una silueta de una persona parada, pero en vez de ser una persona normal tenía un pico en la cabeza. Y se me hizo algo muy extraño porque dije, pues es como escena de película que te están observando. En su último sueño, Alex se encontraba en una plataforma suspendida entre las nubes. Frente a él, 2 chacales de Anubis lo observaban. Sus miradas eran frías y antiguas. Sin hablar, le transmitieron un mensaje claro y poderoso. Y se comunicaban conmigo, pero no abrían la boca, se les brillaba los ojos al hablar. Y lo único que me decían es, ven con nosotros. Yo tenía miedo de decirles que sí. O sea, yo decía, si les digo que sí, estoy seguro de que voy a descansar y ya, porque decía, voy a sentirme bien y voy a estar bien. Pero yo no quería irme, porque si yo me voy con ellos, me voy a morir aquí. Y pues la verdad creo que me están dando una oportunidad de decidir si irme o quedarme. Y dije no, porque si voy con ustedes no voy a regresar. Al despertar, Alex supo que había vencido. Había rechazado la invitación de la muerte. Pero también entendía que algo más profundo había ocurrido. Cuando le contó su sueño a su madre, ella lo llevó con aquellos que podían interpretar lo sucedido, revelándole algo que nunca imaginó. Le explicaron que la niña en el sueño era la Santa Muerte, mostrándole el mal que le estaba quitando. La figura con el pico eran los espíritus que venían a reclamarlo, pues él debió haber muerto, pero seguía vivo. La niña que se mostró ante mí para mostrarme los gusanos era precisamente la Santa Muerte, que se le conoce popularmente como la niña, que me estaba mostrando los gusanos con sangre, que era lo que yo tenía dentro del pulmón. Todo lo que yo no iba a sacar me estaba mostrando lo que me iba a quitar.
el estómago, por así decirlo, donde yo estaba, era representación de las bestias o los seres que querían llevarme, que querían apoderarse de mí. Lo mismo que la silueta que llegué a ver de la persona con un pico, lo mismo. Demonios, seres que me están queriendo llevar porque yo debía haber muerto, pero no morí. Cuando Alex finalmente salió del hospital, rápidamente fue a realizarse una limpia. Le pasaron una veladora por todo el cuerpo, pidiendo que se llevara todo el mal que aún pudiera haber en su interior. Al consumirse la vela, la cera tomó la forma de 2 pulmones, uno pequeño, colapsado, y el otro de tamaño normal, tal y como estaban los pulmones de Alex al momento de su tragedia. Cuando me llevan a un lugar que teníamos en ese entonces para hacer las limpias, lo que yo recuerdo principal es cómo me encierran en un círculo de fuego para cerrar los portales. Yo veo cuando termina toda la limpia que la vela estaba desparramada, o sea, era una vela pequeña. Cuando volteo a ver todo lo que había formado, me llama la atención que la vela formó unos pulmones. Y a mí me llamó mucho la atención porque a mí los doctores me enseñaron mi radiografía donde mi pulmón izquierdo estaba más pequeño porque la bala lo había perforado. Entonces, cuando yo veo los pulmones en el que formaron la vela, bueno, la cera derretida, lo que yo noto es que justamente el izquierdo está más chiquito y el derecho estaba de tamaño normal. Y me llamó mucho la atención, le dije a mi mamá en ese entonces, pues mira lo que se formó, ¿no? Para muchos, la Santa Muerte representa un milagro, una entidad a la que se le pueden pedir favores, pero a la que hay que tenerle mucho, mucho respeto, pues su poder puede ir más allá de lo imaginado. Esto fue Entre Hechizos y Realidades. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Maussan Televisión, buena televisión.